Ubiquémonos en el país de Canadá, en la década de 1960, en aquel entonces existía un orfanato bastante pobre, en cuanto a forma de tratar a los huérfanos. Verán, en ese lugar solían habitar mayormente niños que tenían deformaciones genéticas, alguna condición mental, etc. Esos niños eran abandonados en dicho lugar por sus padres, quienes con crueldad, los dejan ahí sin más, incluso si estos les pedían a llantos que no los abandonen, como si solo fueran un objeto dañado. En ese orfanato las cosas no mejoraban, los niños sufrían maltratos, humillaciones, y traumas en ese lugar por parte de quienes trabajaban ahí. Los hacían trabajar hasta el cansancio, si tomaban un descanso en medio del trabajo los castigaban sin comer varios días. Mientras el tiempo pasaba, los niños vivían con miedo a aquella gente que los mantenían dentro de ese lugar, pese a todos los maltratos físicos que ya han recibido, en ningún momento se habían acostumbrado al dolor físico de aquellas agresiones que recibían. Pero, pese a todo eso que sufrían, eran unos pequeños angelitos, dispuestos a ayudar a quienes lo necesitaban, y siempre hacían lo que podían para salir adelante. Todo ese grupito de niños eran muy unidos por el largo tiempo que llevaban conociéndose, y conviviendo. Llegó un punto en el que dicha multitud de niños se consideraban hermanos. Pero si había algo que les mantenía la esperanza en esa prisión, era el deseo de tener una madre. Eso era lo que ellos más deseaban en sus cortas vidas, se la pasaban imaginando su mamá perfecta, una mujer hermosa, amorosa, y que los ame incondicionalmente para siempre. Ese deseo que todos ellos compartían se hacía más grande cada día, lo cual los ayudaba a soportar el sufrimiento que pasaban. Lástima que las cosas terminarían antes de que eso se cumpliera. Un día de esos en la que uno de los niños, que le tocaba cocinar, por accidente quemó una mesa mientras servía un espagueti. Debido a que en el orfanato tenía muchos objetos de madera, el fuego se expandió rápidamente atrapando a todos adentro. Ninguna persona sobrevivió, tanto encargados como niños sufrieron una muerte lenta y dolorosa. Los policías que se encargaron de investigar la escena, comentaron que nunca olvidarán las caras de los niños víctimas de ese incidente, ya que según lo que testificaron, sus expresiones mostraban un sufrimiento que nunca habían visto antes. Se cuenta que a día de hoy exploras ese bosque, puedes notar siluetas de niños vigilando a cierta distancia. Algunas chicas que fueron testigos de esto comentan que, aparte de ver a dichos niños, se oyen voces infantiles llamándolas mamá. Otras han contado dichas siluetas las han llegado a acechar. En la mayoría de reportes coinciden en que esas extrañas cosas, aparte de llamarlas mamá y acosarlas, se meten a sus habitaciones mientras les susurran: Buenas noches, mami. Para luego sentir cómo se recostaban junto a ellas. Solían notar que les faltaba comida en la cocina pese a que la mayoría vivían solas, o no solían comer mucho. Escuchaban risas y pasos en partes de su casa, entre otras cosas. Todo aquello hizo sospechar de que quizás esas extrañas figuras y sucesos se trataban de los niños que murieron en ese bosque. Las chicas que fueron anteriormente víctimas de esto, afortunadamente se salvaron de que algo más grave pasara tras probar ir a la iglesia, rezar, o buscar un cura. Aún no se sabe qué podrían hacer esos niños con las chicas y mujeres que acechan una vez entran en ese bosque, pero se rumorea que una vez pase el tiempo suficiente y la cordura de su víctima decaiga, se la llevan con ellos para quedársela por toda la eternidad, como la figura materna y para que les dé ese amor de madre que no tuvieron en vida. Ya sea el caso, ten cuidado si decides explorar dicho lugar, ya que no querrás convertirte en la nueva mamá de estos niños.